Hola productores, bienvenidos a este webinar Productor de Productos Embalados. El webinar será impartido por mi compañero Jordi, director de Gaia, y Luna Giraldo, del Departamento de Comunicación y Empresas de Envalora. Espero que os sea de gran utilidad. Pues nada, inicialmente va a empezar Luna con la parte suya de la exposición. Nos va a explicar un poco de qué se trata esta normativa, este Real Decreto 1055-2022 y cómo os afecta y cómo os puede ayudar Envalora para cumplir con esa normativa y esas obligaciones legales. Y luego yo os mostraré la parte de productor, cómo podemos reflejar en productor pues toda la información que tenemos que registrar y los informes que tenemos que presentar. Entonces, sin más nada, doy paso a Luna, agradecerle que esté aquí y le doy paso a ella. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias también a vosotros por la oportunidad de estar aquí y de poder contar, bueno, estas obligaciones legales que, aunque tratamos de llegar a todas las empresas que estarían obligados por esta nueva legislación, bueno, estas sesiones son muy interesantes para poder también llegar a más empresas y poder contarles, ¿no? Bueno, como ya os han indicado, pues soy Luna Giraldo, la responsable de empresas y de planes de prevención en Envalora, un scrap, esta figura, ¿no?, que ahora os voy a contar en qué consiste, un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor para envases industriales y comerciales. Pues bueno, esto es un poco el índice que os queríamos contar desde Envalora, un poco que conozcáis de dónde provienen, ¿no?, estas obligaciones legales mediante este Real Decreto de envases y residuos de envases, y después contaros qué es este scrap Envalora, para que nos conozcáis un poco los servicios que ofrecemos, mediante los cuales estas empresas que ahora vamos a ver, productoras de producto que tienen la obligación, pueden dar cumplimiento a esta obligación. Y luego, finalmente, bueno, en el caso de que aún no estuvierais cumpliendo con ello y quisierais incorporaros al sistema, de qué manera lo podríais hacer, ¿no? En cuanto entonces a este Real Decreto que ya se ha mencionado, que es el que actualmente está en vigor, comentaros también que toda esta legislación está en constante cambio. Estamos tratando, digamos, de adaptarnos, ¿no?, de ver esta legislación. Y bueno, indicaros que actualmente esta es la legislación vigente, pero sí que ya llega una legislación nueva a partir de verano, ¿no? Entonces, bueno, esto es un constante estar actualizado y estar viendo cómo se mueven, ¿no?, estos movimientos legislativos, de qué manera nos afectan. En principio, este es el Real Decreto, como os digo, que regula esta legislación en cuanto a envases y residuos de envases vigente, que se aprobó a finales del año 2022, que trae nuevas obligaciones legales para las empresas productoras de producto. Ahora vamos a ver qué es esto de ser productor de producto, ¿no? Y sobre todo que esta nueva obligación legal de RAP, si lo habéis visto escrito de esta manera, es la responsabilidad ampliada del productor. El objetivo general de esta legislación es prevenir y reducir el impacto, ¿no?, de esos envases y embalajes que se ponen en el medio ambiente a lo largo de todo su ciclo de vida, ¿no? De manera que esta legislación siempre transpone una directiva europea, ¿de acuerdo? Toda la legislación siempre proviene de este marco comunitario que los Estados miembros transponen a sus legislaciones, ¿no? De manera que este Real Decreto incluye responsabilidades para todos los agentes de la cadena de valor del envase, ¿no?, y para todos los envases. Y bueno, simplemente por comentarlo, porque vendrán, como os digo, nuevas obligaciones. Ya ha sido aprobado un nuevo reglamento, que además es de obligado cumplimiento en Europa, el cual tiene que empezar a aplicarse también a partir de verano. Ya ha sido aprobado y a partir de verano empieza a entrar en funcionamiento progresivamente este nuevo Real Decreto, ¿no?, que traerá algunos cambios con respecto a lo que se está viendo ahora, pero actualmente es la legislación vigente, es en la que nos tenemos que basar.
Vale, por tanto, entonces, ¿qué empresas son las que pueden estar afectadas por esta responsabilidad ampliada del productor, lo que denominamos productores de producto? Son empresas que envasan y ponen productos envasados en el mercado español por primera vez, ¿de acuerdo? Estamos hablando tanto de envasadores como importadores y adquirientes intracomunitarios, de manera que, como os decía, esta nueva responsabilidad en lo que consiste es en la financiación y organización de la gestión de los residuos de los envases y embalajes en los que vendemos nuestros productos, en los que enviamos nuestros productos a los clientes, ¿no? De manera que, bueno, indicaros que esta es una obligación, que aún sigue habiendo mucha confusión con el impuesto a los envases de plástico, que incluso está legislado por un ministerio diferente y que es una legislación que afecta tanto a todas las tipologías de envases, ¿de acuerdo? De todos los materiales, tipologías y también todas las categorías. Por tanto, de esta manera también, ¿qué empresas son productoras de producto? Como os indicaba, esos agentes, ¿no? Esas entidades que envasáis o embaláis productos y los ponéis en el mercado español, tanto importadores como adquirientes comunitarios. Como os decía, a efectos de esta legislación, las obligaciones que ahora os voy a contar que se pongan en territorio nacional, ¿de acuerdo? Las exportaciones para las declaraciones de envases que hay que hacer, en este caso se excluyen, ¿de acuerdo? No hay que declarar aquel producto envasado que exportéis en este caso. Esta legislación también afectaría en el caso, por ejemplo, de empresas extranjeras que pongan producto envasado en España, lo cual lo que indica la legislación es que para ello deben tener un representante autorizado en España que cumpla mediante el cual puedan cumplir estas obligaciones, ¿no? Lo que indica la legislación también es que si la empresa extranjera no está asumiendo su obligación, será el primer importador en España el que tenga que asumir esta responsabilidad subsidiaria, ¿no? Y declarar esos envases y embalajes que estén entrando en territorio nacional como si fueran suyos, ¿de acuerdo? También afecta a las marcas de distribución, en este caso cuando se pongan productos envasados en el mercado por marcas de distribución y no se identifique al envasador, es el titular, digamos, de la marca de distribución el que también tiene la obligación, ¿no? Existen otros casos, por ejemplo, de encargado de envasado, ¿no? Lo que se denomina el envasado a maquila, cuando el envasado lo encarga un tercero. En este caso, el responsable, el productor de producto, sería el que encarga el envasado. Y por otra parte tenemos a los prestadores o los prestatarios de servicios de los envases, sobre todo reutilizables, que son aquellos propietarios que los alquilan para su uso. Estos también estarían dentro de la legislación como productor de producto. Para que os hagáis una idea, ¿no? De qué, por ejemplo, tipología de envases industriales y comerciales que están afectados ahora por este Real Decreto de Envases estamos hablando, serían, bueno, en la imagen lo podéis ver, ¿no? De manera más visual, pues por ejemplo, palets, filmes, bidones, sacos, cubos, flejes, etcétera, ¿no? Este sería, digamos, un poco la tipología de envases que estarían afectados. Una cuestión también que nos consultáis bastante, dado que en las declaraciones de envases que hay que hacer, que ahora os comentaré, tanto a un sistema donde se esté adherido como a la administración, al ministerio, hay que volcarle también esta información, es si el envase es industrial o comercial. Lo que lo identifica, digamos, es el destino final, a qué cliente lo estáis enviando, ¿no? De manera que ponemos el ejemplo de un film, por ejemplo, un film con el que retractilamos, ¿no? Unas cajas con un producto que van en un palet. Si, por ejemplo, esta mercancía, este producto se destina a otras industrias o explotaciones, por ejemplo, de construcción, ganaderas, forestales, etcétera, este film sería considerado industrial y, por el contrario, si este mismo film, por ejemplo, lo utilizamos para embalar mercancía que va a ir, por ejemplo, a comercios, distribución, restaurantes, bares, oficinas, etcétera, este film, en este caso, sería considerado un envase comercial. Por tanto, ¿qué alternativas tenemos, ¿no? Para cumplir, este productor de producto pueda cumplir con esa financiación y gestión de este residuo de envase? La legislación indica que, por supuesto, la empresa puede cumplir con esta obligación de manera individual, tiene que montar lo que se conoce como un SIRAP, un sistema individual, ¿de acuerdo? O existe otra opción, que es por la cual surgimos estas figuras colectivas, estos scraps, estos sistemas colectivos, ¿no? Para esta responsabilidad ampliada del productor,
mediante el cual la empresa da cumplimiento de manera colectiva, adhiriéndose a un sistema que ya responde por la parte, ¿no?, de esa gestión posterior del envase. Destacar siempre que para los envases reutilizables, en el caso de que tuvierais, la legislación también es muy exigente e indica la manera en la que hay que gestionar estos envases, ¿no?, mediante lo que se conocen como sistemas de depósito, devolución y retorno, los SDDR. De manera que, ¿qué obligaciones tienen las empresas, estos productores de producto que hemos definido anteriormente, ¿no? Tenemos varias obligaciones que os he querido destacar aquí por sus horizontes temporales, ¿no?, sus fechas, digamos, importantes. Esta obligación ya está en vigor desde el 1 de enero del año 2025. Desde el año pasado ya toda empresa que pusiera algún producto, alguna mercancía envasada o embalada en el mercado nacional, tendría que estar dando cumplimiento a esta obligación, como se indicaba bien mediante su sistema individual o bien adhiriéndose a un scrap, ¿no? De manera que también existe otra obligación importante referente a la administración. O sea, aparte de esta pata, digamos, de un sistema que ayudaría posteriormente a la gestión del residuo de envase, el productor de producto también tiene que dar cumplimiento a su obligación de inscripción y registro en un registro de productores de producto del Ministerio. ¿De acuerdo? Esta sería además la obligación más importante a dar cumplimiento ya si no la hubierais dado, puesto que derivado de esa inscripción en el registro de productores de producto derivan otras obligaciones que son, como por ejemplo, la inclusión de este número de envasador en todas vuestras facturas que emitáis a clientes y también la contribución que hay que hacer a los scraps, a estos sistemas colectivos, hay que indicar la contribución de la parte proporcional que se haga a los scraps en las facturas, ¿de acuerdo? En cada una de las facturas que estéis emitiendo a vuestros clientes es necesario incorporar esa parte proporcional por los envases que van en esa factura que estéis haciendo al sistema colectivo, ¿de acuerdo? Esta legislación introduce estas dos modificaciones en las facturas que ya están en vigor, ya se deberían estar dando cumplimiento. Por otra parte, en cuanto a declaración de la cantidad de envases que se ponen en el mercado, ¿no?, también es obligatorio proporcionar esa información, ¿no? Tanto la administración como el sistema al que estéis adheridos necesitan tener esa información, ¿no? Por tanto, ese reporte también es obligatorio. Hay que proporcionar las declaraciones de la cantidad y tipología de envases que se ponen en el mercado, tanto a los sistemas. Esta obligación estaba hasta el 28 de febrero, ¿de acuerdo? Pero sobre todo a las empresas que van dando continuidad, es decir, las que estaban adheridas el año pasado, este año ya tenían que volcar hasta 28 de febrero la información de envases puestos en el mercado en el año anterior, en 2025, hasta el 28 de febrero. Y otra obligación de reporte es también a la administración, al ministerio, en su sede electrónica. También hay que volcar esa cantidad de envases que ponéis en el mercado, siempre con carácter retroactivo, es decir, la información del año 2025, aquellos envases y embalajes que pusisteis en el mercado en el año 2025, hay que volcar esa información al ministerio. Siempre va a estar abierto hasta el 31 de marzo de cada año. Excepcionalmente este año está abierto hasta el 2 de abril. ¿De acuerdo? Pero ese es el plazo en el que hay que hacer ese reporte a la administración en su sede electrónica. Por tanto, como os indicaba, bueno, esta presentación os la podemos también compartir al final de la sesión y os dejamos, por ejemplo, aquí estos varios links interesantes si los necesitáis para que podáis acceder, ¿no? De manera que ahí tenéis el enlace directo a esta inscripción en el ministerio que os comentaba. El propio ministerio va publicando también en su web qué empresas van estando ya registradas, ¿no? Y también, bueno, por si en algún momento lo necesitáis, un documento que elaboró el propio ministerio, ¿no?, de preguntas frecuentes que siempre resulta bastante útil, también os lo compartimos. Y aquí simplemente para esta obligación que os indicaba en factura, ¿no?, de esta información que hay que incorporar en las facturas, también nos gusta siempre dejaros, porque nos consultáis bastante, si es necesario, si es obligatorio, si hay que hacerlo ya. Os dejamos el extracto exactamente de la legislación donde así lo indica, que es una obligación. Lo que hay que hacer, la obligación es de identificar, ¿de acuerdo? Lo que indica el Real Decreto es que hay que identificar esa contribución que se haga a los sistemas.
¿de acuerdo? Hay que identificarlo, esa información en la factura, en el pie de la factura normalmente. Vale, bueno, entonces ya en cuanto a qué es Envalora, a raíz de esta nueva obligación que ya surge para los envases industriales y comerciales, puesto que para los domésticos ya existía desde hace tiempo, pero este Real Decreto es el que trae esta nueva obligación para los envases industriales y comerciales, ¿no? Por tanto, Envalora pues es un scrap que ayudaría al productor de producto a cumplir con esta obligación. Para los envases que sean tanto de un solo uso como reutilizables, todo tipo de envases de todos los materiales y tanto si son peligrosos como no peligrosos. Actualmente, bueno, empezamos a formar este proyecto de Scrap. Comenzó por la propia industria y para la industria, es quien desde los que partimos y quienes lo han conformado. Y a día de hoy ya pues formamos un scrap bastante sólido, ¿no? Con ya casi con casi 3.000 empresas adheridas de diversos sectores. Ahí podéis ver, bueno, los sectores de los que mayormente se conforma el sistema, pero cada vez más también tenemos un gran peso, ¿no? de muchos otros diversos sectores que también se están incorporando al sistema. En cuanto al tamaño también de las empresas que forman Envalora, bueno, pues también lo veis, ¿no? Tenemos más de la mitad son pymes, también tenemos medianas empresas y también hay un porcentaje de empresas multinacionales, ¿no? que forman parte. Nada, estas dos siguientes diapositivas simplemente os las pongo como conocimiento, que como un scrap estamos conformados como un scrap tiene que ser una asociación sin ánimo de lucro, ¿de acuerdo? Y por tanto todas las decisiones se toman por los asociados, se tienen que aprobar por sus asociados, ¿no? Y se tiene una junta directiva mediante la cual funciona también con comités que también deciden y estructuran, ¿no? esa organización. Simplemente nuestra junta directiva, pues ahí están identificados todos los sectores, siempre hay participación para que tengan peso todos los sectores que forman parte de Envalora. Junto a esta junta directiva y todas las empresas que forman Envalora, también tenemos otra serie de entidades colaboradoras con las que tenemos acuerdos, ¿no? que lo que hacen es ayudarnos a llegar también, ¿no? a poder informar a todas las empresas para contaros estas obligaciones, ¿no? Ser vuestra fuente de información legislativa en cuanto a lo que tenéis que hacer, ¿no? De manera que estas entidades también nos ayudan a poder llegar más a las empresas. En cuanto a, bueno, a Envanet, es nuestra plataforma informática en el cual mediante la empresa, cuando ya se decide adherirse a Envalora, es la plataforma mediante la cual trabajamos, digamos, ¿no? Para llevar toda esa trazabilidad de la información. Hemos dedicado mucho esfuerzo, mucho trabajo, sobre todo en ofrecer una digitalización y en la seguridad, ¿no? En la seguridad de toda esa información importante, sensible para vosotros que nos estáis proporcionando, ¿no? De esa cantidad de envase, de esa cantidad que ponéis de todo ese envase y embalaje en el mercado, ¿no? Esa tipología de envase. Por tanto, estamos trabajando cada vez más, ¿no? En esa automatización de procesos en lectores digitales, en cargas masivas de datos, ¿no? Y sobre todo en esa seguridad. Estamos en proceso también de certificación, puesto que es importante mantener la seguridad de la información. Bueno, y en cuanto a los servicios y las ventajas, ¿no? que os darían valor a como un sistema de responsabilidad ampliada del productor, estos serían, bueno, un poco las características, ¿no? Digamos, el por qué adherirse a Envalora. Tenemos una autorización, conseguimos ya la autorización definitiva, puesto que los sistemas colectivos para poder operar antes de ser, digamos, de poder empezar ¿no? a tener empresas adheridas y a funcionar, se necesita por parte de la administración presentar toda la documentación, todos los trámites que nos solicitaron y nos concedieron esta autorización definitiva, es decir, los modelos operativos, ¿no? para esta gestión posterior del residuo de envase ya va a ser con los modelos que definimos, de manera que bueno, no hay cambios, digamos, ¿no? Una vez la empresa se adhiere, sabe cómo va a ser esa gestión. Por los servicios que ofrecemos, bueno, también tenemos ese plan empresarial de prevención de envases, es otra obligación. Para este sí que existen unos umbrales, ¿de acuerdo?
este plan se tiene que llevar a cabo si la empresa pone más de unos determinados umbrales que indica el Real Decreto, estaría obligada también a llevar a cabo un plan de prevención de envases, ¿no? En el caso de que lo superara, también es un servicio que damos desde Envalora. Y bueno, también ofrecemos información sobre esta legislación. En el caso de que, como os comentaba, en el caso de que exportéis, no hay que declararlo aquí, en España, esas cantidades no hay que declararlas aquí, pero sí que hay que ver de qué manera, si se exporta, de qué manera aplica esta legislación en esos otros países europeos donde exportéis, ¿no? Entonces, también, por nuestra parte, desde Envalora no podemos operar en esos otros países, pero podemos asesoraros, ¿no? Y poner en contacto con otros sistemas de otros países, ¿no? De manera que, bueno, ofrecemos pues esa seguridad y solvencia por la cantidad ya de empresas adheridas y creciendo cada día se nos adhieren nuevas empresas, ¿no? Por la atención que ofrecemos. Damos multitud de webinarios, tanto informativos para empresas que no están adheridas, como cuando las empresas ya sí lo están, ya forman parte de Envalora. Damos webinarios cada semana en torno a muchísimos temas, ¿no? Dentro de la plataforma, ver de qué manera hay que hacer, bueno, esa firma del contrato de adhesión que se hace con nosotros, etcétera, ¿no? Esa carga de la información de la declaración de envases y luego conocer toda la operativa, ¿no? Cómo es el funcionamiento. Ofrecemos, ¿no? esa atención, esas sesiones. Tenemos multitud de información también en cuanto a guías, documentación, manuales, etcétera, que hemos elaborado para que también tengáis a vuestra disposición. Y dentro de la propia plataforma también un buzón de comunicaciones directo, ¿no? Para poder transmitiros vuestras necesidades, vuestras incidencias o consultas, ¿no? Y también tenemos, bueno, como os indicaba, en el caso de que tuvierais envases reutilizables, estamos autorizados también por la Administración para poder gestionarlo, ¿no? Que hay que ser de esa manera. No he querido meterme a explicar, claro, todos esos sistemas, ¿no? Pero tienen que ser de una determinada manera, con estos sistemas de depósito, devolución y retorno, y también estamos autorizados para poder gestionarlo, ¿no? En ese caso. Y aquí, bueno, simplemente como os indicaba, para que lo veáis, lo tendréis en la presentación, esos servicios que ofrecemos, ¿no? Que trae esta legislación, que las empresas en su día a día, bueno, pues no forma parte de su actividad, entonces ser esa pata, digamos, no informativa, de ayuda al cumplimiento de la legislación y de poder dar soporte, ¿no? De manera que, bueno, asesorar en esa normativa en España y en Europa, qué es lo que hay que hacer, de qué manera se puede hacer, con esa formación continua, como os comentaba, con los webinarios, ayuda con esa declaración de envases que tenéis que hacer al sistema, apoyo en la declaración que tenéis que hacer también a la administración. Bueno, tenemos un servicio también que se denomina de ventanilla única. Esto es en el caso de que una empresa adherida también tuviera una adherida para envase comercial e industrial, como os indicaba, Envalora es para comercial e industrial, tuviera una parte también de envase doméstico, tenemos un acuerdo también firmado, ¿no? En este caso con Ecoembes, para poder dar solución también a esa parte del envase, ¿no? Y siempre mediante esta herramienta digital, ¿no? Apostando por las herramientas digitales para centralizar y para llevar a cabo esas declaraciones de envases. Aquí también simplemente os queríamos dejar, aparte hay otros servicios, todos los que hemos visto, todo ese asesoramiento, esa formación, se tiene como parte de empresa adherida. Cuando una empresa se decide adherirse, por supuesto va a recibir esos servicios, y adicionalmente existen otras obligaciones a las que habría que dar cumplimiento en caso de necesitarse, y bueno, estas tienen contribución adicional, pero en el caso de necesitarse, saber que también damos ese servicio, ¿no? Ese plan empresarial que hemos dicho de prevención y ecodiseño, y en cuanto también si se necesitara asesoramiento para que una empresa tercera hiciera esas declaraciones de envases, ¿no? O esas representaciones, digamos, autorizadas en España, como os comentaba, en el caso, a veces se da el caso de empresas que tenéis filiales en el extranjero y introducen mercancía envasada aquí, ¿no? Pues para poder dar ayuda a esa figura legal que hace falta del representante autorizado, y como os comentaba, si exportáis a otros países, también ayudaros a ver de qué manera hay que hacerlo, ¿no? Cómo hay que dar cumplimiento.
Ya, bueno, para terminar, simplemente es en el caso de que estuvierais interesados en adheriros, en formar parte de Envalora, pues los pasos serían mediante unos formularios que tenemos en nuestra página web, ¿no? Tenemos 2 formularios, siempre os indicamos que nos solicitéis información que conozcáis, ¿no? Porque en base a esa cantidad de información que hay que volcar al sistema, a esa declaración de envases por tipología y por los materiales de envases que pongáis en el mercado, hay que hacer una contribución al sistema, a toda la operativa, la explicación de la operativa no me he querido meter a explicarlo, claro, por el reducido tiempo, pero con esas contribuciones que se hacen al sistema, con esas contribuciones que hace el productor de producto, la finalidad de esa contribución es, como indicaba el propósito de la legislación, para la financiación y la gestión de ese residuo de envase. ¿De acuerdo? Posteriormente, Envalora va a bonificar a lo que denominamos los poseedores finales, es decir, a vuestros clientes donde se genere el residuo de envase, esa contribución que vosotros habéis hecho, esa obligación que se tiene por responder por esos envases que se ponen en el mercado, se utilizará para esa gestión posterior del residuo de envase, ¿de acuerdo? Entonces, esas tarifas están definidas en función del material y la tipología del envase, y esta es la información que siempre os pedimos que conozcáis esa información y la cuota de adhesión que ahora os voy a comentar a Envalora para que lo tengáis claro, ¿no? En el caso de conocer toda la información y de querer adherirse a Envalora, el siguiente formulario sería, bueno, el formulario de adhesión, ¿no? En el que ya nos mostráis vuestro cumplimiento de querer, o sea, vuestra voluntad, perdón, de querer ya formar parte de Envalora, y se inicia el proceso de adhesión. Simplemente, bueno, hay que firmar un contrato de adhesión en nuestra web y hacer esa primera declaración de envases, tras la cual se obtiene un certificado de pertenencia al sistema. Este certificado es importante puesto que hay que aportarlo en esa inscripción que os he comentado al inicio de la presentación, esa inscripción que hay que hacer en el registro de productores del Ministerio. Cuando se hace esa inscripción, posteriormente hay que aportar ese certificado de pertenencia, ¿no?, al sistema para acreditar que efectivamente se está junto a un scrap, ¿no? Se pertenece al sistema. Y bueno, finalmente, como os indicaba, esa contribución resultado de vuestra declaración y la cuota de adhesión. Aquí simplemente os dejo esos formularios que tenéis en nuestra página web que os indicaba, ¿no? El de si necesitáis información, en este caso, bueno, os haremos llegar esa información, ¿no?, la presentación y las tarifas, y posteriormente el de adhesión a Envalora. Ya simplemente también os indicaba que en nuestra web abiertamente también tenéis esas tarifas publicadas. Hemos llevado a cabo también una calculadora, ¿no?, para que podáis simular en función de lo que ponéis en el mercado, de esas cantidades que ponéis en el mercado, simular cuál sería vuestra contribución al sistema. Eso es todo lo que os queríamos trasladar por nuestra parte. Muchas gracias. Yo voy a pasar a explicar ya directamente en productor. Bueno, esta es mi agenda, pero directamente los 2 primeros puntos me los voy a saltar porque no sabíamos hasta hace unos días que íbamos a poder contar con Luna, que ha sido un lujo, la verdad. Entonces iba a intentar yo defenderme como pudiera explicando esto, pero ya nos lo ha explicado ya estupendamente. Entonces, directamente, pues yo voy a pasar a la parte de configuración en productor. Vale, entonces, vamos a verlo sobre la aplicación productor aluminio, pero esta configuración es igual para todas las aplicaciones de la gama productor, ¿vale? Está basado, voy a acceder a la aplicación productor fichas, que sabéis que es donde están las configuraciones de los ficheros maestros, ¿vale? Y tenemos que configurar 3 elementos diferenciados. Por un lado los materiales, por otro lado los embalajes y por otro lado las unidades de embalaje. Entonces, bueno, productor fichas, aparte de los menús de maestros y demás que tenemos aquí en ficheros, tiene un buscador que nos permite fácilmente, si quiero acceder al maestro de materiales, pues aquí pongo material y no me hace falta saber que está en ficheros, artículos, otros, no necesito saber la ruta. Con lo que voy directamente a materiales. Y, bueno, esto ya existía en productor desde hace bastante tiempo. Me permite clasificar los artículos, indicarle una propiedad que es el material de ese artículo, ¿vale? Lo que hemos añadido es una propiedad, un check, que indica que este material es válido para envases, ¿vale? Con lo que
Bueno, pues simplemente esto es una enumeración de materiales con un código, una descripción y un check que indica que este material es válido para envases, ¿vale? Porque luego en la declaración, en cada documento de ventas veremos, ya sea pedido, albarán, factura, lo que queremos conseguir es saber la cantidad de envases y la cantidad de cada material de forma detallada, así como el importe de contribución de cada uno de esos materiales. Entonces, bueno, por eso hacemos esta definición de materiales, ¿vale? Luego, por otro lado, debemos definir los embalajes. Los embalajes podemos configurarlos de dos formas diferentes, o bien como un embalaje, esto no son, luego va vinculado a las unidades de embalaje de los artículos, ahora lo veremos, ¿vale? Pero por un lado tenemos embalajes específicos, pues por ejemplo, esto es una caja de cartón, bueno, aquí no pone cartón, pero sería una caja de cartón de 50 por 50, donde esto también existía antes, el concepto de embalaje, pero ahora hemos añadido aquí el material, el artículo que le da valor, que será el artículo donde vamos a valorar la contribución al sistema que ha explicado Luna, el artículo que le da valor y el peso de este embalaje, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto sería un embalaje concreto, una caja de cartón de 50 por 50 y luego crearemos embalajes genéricos. Por ejemplo, tengo aquí un embalaje genérico que es cartón kilos, donde le digo que su material es cartón, el artículo de valor sigue siendo el mismo, el artículo de envase cartón y peso de 1 kilo, es decir, cada vez que ponga una unidad de este embalaje, estoy añadiendo 1 kilo de embalaje, bueno, de material cartón que se valora con este artículo. ¿Vale? Todo esto no os preocupéis porque, bueno, por un lado hay documentación que luego os la mostraré que explica y luego si necesitáis ayuda tenemos ya una serie de plantillas preparadas en soporte Gaia para ayudaros a volcar toda esta configuración. Vale, luego en la parte de artículos, lo tengo abierto por aquí ya. En la parte de artículos, por un lado, crearemos una familia de artículos de embalaje donde creamos esos artículos de valoración. Este envase cartón que hemos visto antes, estos son artículos, entre comillas, virtuales, no los compramos ni los vendemos, solo nos valen para darle una valoración, la valoración de la contribución al sistema. Con lo que es lo que hemos visto que va asociado al embalaje, tiene una descripción, un precio de venta puede ser cualquiera porque no lo vamos a vender y aquí en la parte de coste asociado a un proveedor que podría ser en Valora o podría ser un proveedor virtual o el que sea. Lo importante es que tenga un precio de coste. Aquí indicamos el precio, o sea, el valor de contribución por kilo. En este caso son kilos de cartón, pues indico aquí el valor. Vale, eso en cuanto a la configuración de los envases y los embalajes. Luego, ahora ya tenemos que configurar los artículos y las estructuras que vendemos, ¿vale? Aquí se nos dan dos posibilidades. Uno es la venta de artículo suelto, de artículo directo, y otra es la venta de estructuras, que son los productos fabricados. Según qué perfil de clientes seáis, tenemos clientes que solamente venden artículos y clientes que solamente venden estructuras, productos confeccionados y los que venden un mix. Entonces, en cuanto a la venta de artículos, está configurado en el propio artículo. Ahora yo tengo aquí configurado, tengo aquí un ejemplo para mostraros, que es un kit de accesorios de mosquitera. ¿Vale? Esto, aunque ponga kit de accesorios mosquitera, en realidad es un artículo que compro y vendo, ¿vale? Este es un kit que yo le compro a un proveedor y se lo vendo a mis clientes. Entonces, la configuración, el artículo no cambia nada, lo único que cambia es aquí en las unidades de embalaje, que esto ya existía, las unidades de embalaje ya existen desde hace mucho tiempo en la aplicación. Indicamos por un lado, como este artículo es tipo de metraje unidades, aquí indicamos el tipo de unidad de embalaje. La única opción es cajas. Y luego, en este enlace de aquí abajo que pone unidades de embalaje, si hacemos clic, ya nos aparece la pantalla donde podemos definir las diferentes unidades de embalaje en las que vendemos este artículo, ¿vale? Entonces, en este caso yo tengo definida pues una caja de 100 unidades donde indico la cantidad, 100 unidades por caja, ¿vale? Y otra unidad de embalaje que son cajas de 50 unidades. Vale.
Cuando selecciono esta primera unidad de embalaje, cajas de 100, aquí a la derecha tenemos otra rejilla. Esta es la novedad. Tenemos una rejilla donde indicamos el detalle de embalajes que lleva esta unidad, ¿vale? Y aquí es donde ya podemos directamente especificar, pues, cada vez que vendo una caja de 100 unidades, estoy definiendo la unidad de embalaje caja de 100, ¿vale? Cada vez que vendo una caja de 100 unidades, pues llevará 0,125 kilos, o sea, 125 gramos de cartón, 150 gramos de plástico EPE y 0,015, o sea, 15 gramos de plástico PET. Estos son datos inventados, ¿vale? Es una prueba que he configurado yo para poder hacer esta demostración. Y si vendo cajas de 50, pues tiene 300 gramos de cartón y 25 gramos de plástico PE, ¿vale? Esto que aparece aquí, embalaje plástico, aquí en esta columna, esto es un error de configuración. Aquí normalmente es obligatorio indicar un embalaje, esto viene de antes, y normalmente usamos el embalaje genérico. Lo importante es esta rejilla de aquí de la derecha, que es donde detallamos ya directamente los embalajes. Cada embalaje va vinculado a un material y los pesos que lleva cada unidad de embalaje, ¿vale? Estamos definiendo esta unidad de embalaje. Vale. Siempre unidad de embalaje dentro de un artículo, ¿vale? Dentro del artículo, aquí de accesorios, mosquitero enrollable. Si vamos a otro tipo de artículo, creo que tengo por aquí un perfil para mostraros. No, esto es una bisagra. Yo tenía por aquí un perfil preparado, que será este. Exacto, esto es una guía de persiana. Vale, esto como su tipo de metraje es metro lineal, su unidad de embalaje su tipo de unidad de embalaje puede ser o bien rollos, que serían para las gomas, felpudos y demás, o cajas de barras. En este caso, como es un perfil, son cajas de barras. Y de nuevo, si accedo al detalle de unidades de embalaje, en este caso tengo pues jaulas de 120 barras, paquete de 65 barras, paquete de 75 barras. ¿Vale? Entonces ahora, para cada unidad es el mismo concepto de antes que hemos visto en ese kit de accesorios. Cuando venda un paquete de 65 barras, pues estará compuesto de 1 kilo 200 gramos de cartón y 0,156 de plástico, que será el film que uso para embalar ese paquete. ¿Vale? Pues así definimos cada unidad de embalaje, los componentes que lleva. Vale, esto en cuanto a los artículos. Si ahora pasamos a las estructuras, es algo similar. Vale, esto sería una mosquitera fija, pero sería cualquier estructura de las que fabriquéis, Vale, en este caso accedo a la pestaña Más datos 2 y en la pestaña Bultos, aquí abajo aparece esta nueva rejilla. En este caso es un poco más sencillo porque en las estructuras no hay unidades de embalaje. Cuando vendemos estructuras, en este caso, por ejemplo, mosquitera fija, pero ya sea mosquiteras, ventanas, compactos, toldos, lo que sea, yo vendo unidades en este caso, mosquiteras. Vendo 1, 2, 5, 7 mosquiteras. Entonces, no existe el concepto de unidad de embalaje en estructuras. Entonces, aquí lo que indicamos es directamente los embalajes y las cantidades, los pesos que lleva cada unidad de esta estructura. Entonces, cada vez que vendo una mosquitera fija, pues lleva 450 gramos de cartón, un palé europeo, ¿vale? Que dentro tendrá, bueno, 0,100, o sea, 100 gramos de palé europeo. Esto es una prueba. Aquí tendríamos que indicar una unidad. Y 55 gramos de plástico, ¿vale? Entonces, pues eso, en las estructuras, para cada estructura indicamos los embalajes y las cantidades que lleva de cada uno de ellos. Vale, eso en cuanto a configuración. Ya veis que es muy sencillo, me he extendido un poquito, pero básicamente por recapitular, configuramos materiales, embalajes y luego en los artículos unidades de embalaje y en las estructuras directamente los embalajes que lleva cada unidad de estructura. Vale, en cuanto a configuración nos queda un apartado más que sería, ha comentado Luna que es obligatorio informar en las facturas el número de registro de la empresa y las cantidades de los embalajes con los materiales y demás, ¿vale? Entonces, las cantidades
los materiales lo va a calcular la aplicación con esta configuración que acabamos de ver. Y el texto con el número de registro podemos aprovechar una característica que ya existe en Productor, que si no la conocéis, pues os puede venir bien. Accedo aquí a la configuración de la aplicación. Y en la pestaña Documentos, directamente aparece esta rejilla de aquí que pone Observaciones de documentos. Estas observaciones nos permiten introducir textos en cualquier documento, en presupuestos, tanto de compras como de ventas, ¿vale? Si hago aquí el desplegable, me vale para pedido Albarán factura de compra y presupuesto pedido Albarán factura de venta, ¿vale? Y me permite meter textos con condiciones. En base a todas estas columnas de aquí son condiciones, la serie del documento, la delegación, el tipo de documento, la forma de pago, intervalos de fechas, ¿vale? Si se cumplen todas estas condiciones, insertará este texto en el documento. ¿Vale? Entonces, directamente yo he añadido esta línea aquí de configuración, facturas de ventas, todo esto lo dejo en blanco. Bueno, estos filtros cuando los dejo en blanco se rellenan con un asterisco, que significa que aplica para cualquier serie, para cualquier delegación. Y directamente he puesto aquí el texto, número de registro scrap, productor de envases y el número de registro de mi empresa. ¿Vale? Entonces, pues esto aparecerá en la factura impresa cuando se cumplan esas condiciones, es decir, para todas mis facturas. Imaginaos que tenéis dos delegaciones que suponen dos empresas fiscales diferentes. Pues configuraríamos por delegación dos textos diferentes. Y luego estos textos os pueden venir muy bien, si no los conocéis, pues para mensajes de vacaciones. Como veis, tiene aquí fecha desde hasta. Pues si yo ahora a partir del mes de junio del mes de julio quiero empezar a avisar del periodo de vacaciones de agosto, pues rellenaría este filtro y añadiríamos un texto con el mensaje de aviso de vacaciones, por ejemplo. Bueno, esto se sale del tema que estamos explicando, pero bueno, seguro que algunos no conocéis que existe este mecanismo y os puede venir bien para ese tipo de cosas. Vale, entonces la configuración ya la tendríamos completa. El siguiente paso es ya ver cómo introducimos un documento. Entonces, bueno, la entrada de documentos realmente no cambia absolutamente nada. ¿Vale? Podemos arrancar en el presupuesto, podemos arrancar en el pedido directamente. El documento no cambia para nada, ¿vale? Voy a hacer un pedido así rápidamente, pero veréis que el proceso es el mismo. Voy a aprovechar para mostrar las unidades de embalaje en los documentos de venta. Entonces, vamos a coger estos artículos que hemos visto antes. Bueno, y aprovecho también para mostrar los que os dedicáis a vender artículos principalmente. Entiendo que la mayoría ya tendréis activa la edición de línea, la edición aquí en rejilla directa. ¿Vale? Esto es algo bueno, relativamente nuevo, existe ya desde hace más de 2 años, pero igual hay quien no se ha enterado todavía. Entonces, aquí cuando vendo artículos puedo activar la edición en rejilla y sin abrir la pantalla de edición de línea ya puedo directamente introducir líneas del presupuesto, en este caso del pedido, directamente aquí. ¿Vale? Entonces, pues este es el kit de accesorios que hemos visto antes. Además, en las últimas versiones se ha añadido aquí el tema de unidades de embalaje. ¿Vale? Por defecto ya me carga la unidad de embalaje predeterminada de este artículo, aunque la puedo cambiar. ¿Vale? ¿Os acordáis que aquí teníamos cajas de 100 y cajas de 50? La puedo cambiar. Y aquí puedo indicar la cantidad de unidades de embalaje. En este caso son cajas de 100, pues 3 cajas de 100, con lo que me hace el cálculo de 300 unidades. Y ya queda registrado que estoy vendiendo 3 cajas, no estoy vendiendo unidades individuales. ¿Vale? Y si cogemos el perfil de guía de persiana que hemos visto antes también en la configuración, pues en este caso la unidad predeterminada son jaulas de 20 y le puedo indicar pues, que son 5 jaulas de 120, perdón, 5 jaulas que son 600 barras. Esto, como os digo, la entrada del pedido no cambia para nada, no tengo que hacer nada especial. Yo ahora grabo este pedido y ya está, internamente. Bueno, este mensaje que me sale aquí es del riesgo, no tiene nada que ver con las unidades de embalaje. Pues nada, ese pedido ya ha quedado registrado en el sistema e internamente ya he hecho el cálculo de los embalajes. Si tenéis curiosidad de consultarlo, podemos acceder al pedido y lo hemos incorporado en la pantalla de coste. En la pantalla de coste del pedido aparece una pestaña nueva aquí abajo, embalaje,
Y aquí podéis ver el detalle, siempre relacionado con ese pedido en el que hemos entrado, ¿vale? Bueno, la fecha en la que se ha calculado, que es la última vez que hemos modificado el pedido. Y ya tengo aquí un detalle de las unidades de embalaje que se han usado, el embalaje, el material, el peso total y el coste total, que es, este es el importe de contribución total, ¿vale? Peso y contribución. Con lo que tengo toda la información detallada registrada para cada documento. Esto, como hemos visto, es un pedido. Conforme avanza el documento hacia adelante, hacia el banán y hacia factura, pues toda esta información pasa hacia adelante. Con lo que, para vosotros, una vez configurado, esto es transparente. Aquí accederé a consultar si me interesa hacer una consulta por ver qué es lo que me está calculando. Pero a priori, pues el cálculo es transparente y va quedando almacenado y lo podremos extraer pues, en cualquier momento cuando nos interese. Vale, el paso hacia el banán y hacia factura es estándar, no vamos a verlo, no entra dentro del ámbito de este webinar, pero una vez que llego a factura, estas son facturas de ejemplo que ya he creado yo pues, hace un ratito preparando el webinar, directamente vamos a imprimirla, ¿vale? Entonces, pues... Este es el formato de factura estándar, en vuestro caso saldrá con vuestra personalización, por supuesto. Bueno, es un borrador de factura porque tengo activo Verifactu y no la he enviado por Verifactu. Entonces, lo que cambia aquí, y sabéis que podemos personalizar vuestros formatos de factura, seguramente estarán personalizados y esto no tiene por qué ser así, podemos mostrarlo como queráis. Aparece, bueno, por un lado el texto ese que he configurado, del número de registro de scrap, y por otro lado tengo aquí una tabla con el detalle de los distintos materiales, las cantidades, cantidades de envases, el peso no me ha venido, no viene el peso, esto es la cantidad, no, perdón, la cantidad es la cantidad de kilos, y el precio de contribución y el total de contribución. Se puede mostrar así detallado o lo podemos hacer de otra forma más resumida. Eso ya cada uno nos pedís vuestro informe de factura como queréis que lo mostremos, ¿vale? Entonces, bueno, pues simplemente eso, cuando imprimimos la factura, pues aparece aquí, que es una de las obligaciones que tenemos a partir de ahora. Vale, y luego para el tema del reporting anual que tenéis que hacer, hemos incorporado una serie de consultas rápidas, en utilidades, consultas rápidas. Sabéis que el mecanismo de consulta rápida nos permite extraer información de la base de datos, ¿vale? Tenemos multitud de consultas para diferentes cosas, ¿vale? Pero como hay muchas consultas, hay muchísimas, tenéis este buscador aquí, ¿vale? Si buscamos embalaje, perdón. Vale, yo aquí solo tengo incorporadas, estas consultas son nuevas, de hecho vosotros no las tendréis disponibles todavía, estarán en la siguiente, hemos publicado la versión 49.50, pues en la siguiente revisión que se publique de esta versión, en un par de semanas, estarán incluidas. Yo aquí tengo las de pedidos, pero estarán también estas mismas tres consultas para facturas, que al final son la información que tenemos que obtener es de lo que hemos facturado, no de los pedidos, ¿vale? Pero bueno, os voy a mostrar las de pedidos y son exactamente igual. Tenemos una que es embalaje detallado, ¿vale? Y, bueno, nos permite filtrar por delegación, por fecha inicial final y por país. Con lo que, en teoría, solamente deberíamos filtrar lo que hemos servido en España. Y, bueno, aquí como es una consulta detallada, pues tengo cada pedido de forma individual con, bueno, la fecha del pedido, la fecha de cálculo y toda la información detallada de los distintos embalajes, materiales, pesos y el importe de contribución. Esta sería la detallada. Si vamos, luego tenemos un resumen de mes y año. Si voy a la de año, pues directamente tenemos para cada año y cada material, pues la cantidad de embalajes, el peso y el importe de contribución. ¿Vale? Entonces, esto lo tendréis de facturas también disponibles y como cualquier consulta rápida, pues podemos, una vez que la tenemos aquí, podemos darle al botón vincula a Excel y nos lleva esa información a Excel. Y luego podemos hacer pues, lo que sea con ella, listarla, exportarla, subirla a la plataforma de Envalora, por ejemplo, que yo ahora conforme explicaba Luna, pues tendremos que también ver la posibilidad de integrar, de alguna forma facilitar, a ver cómo es el formato que necesita Envalora para subir esa información y podemos adaptar estas consultas para que directamente sean lo más parecido posible o, bueno, o exactamente el formato que
que necesita la plataforma. Eso podemos hacer una colaboración en ese sentido y bueno, y os facilitamos las cosas. A priori está todo explicado. Muchas gracias, Jordi, una vez más por el webinar, y a ti, Luna. Muchas gracias a vosotros. Muchas y gracias a todos. Luna, sí. Ha sido un placer y yo creo que les ha servido de mucho a todos nuestros clientes, sobre todo para informarles, que es el fin de estos webinares. Y nada. Sí, nos pueden contactar siempre que lo necesiten. Eso es. Gracias a todos por asistir y por vuestro tiempo. Muchas gracias. Adiós. Chao, hasta luego.